poco equipamiento, con mal equipamiento, falta de suficiente personal, servicios complementarios muy deteriorados y algunos señalamientos que hay en ese marco. A esto hay que agregarle ahora el tema de lo ocurrido con el tema de los sismos, que prácticamente hacen inutilizables las instalaciones del hospital. Para el día de hoy citamos nosotros a la viceministra de hospital y citamos a la viceministra para no citar al ministro. Después dicen de que uno... Entonces citamos a la viceministra, que es su responsabilidad, sin embargo, no viene la señora. En el caso de la señora, pues es la cuarta citación que nosotros le hacemos a esta bancada y no ha venido. Tiene alrededor de un mes y medio de estar nombrada y no ha querido venir a la bancada, siempre se excusa, lo cual no está permitido. El artículo 168 de la Constitución a los diputados de citar a funcionarios públicos y le da la potestad a los ministros de poderse hacer representar, no así a viceministros, directores o secretarios. Esa es una gran diferencia. Sin embargo, la señora pues no ha querido venir acá. También citamos al viceministro encargado de la atención primaria. Sin embargo, hay un problema en una identificación, me decían, y el señor pues no se hizo presente. Y en ese marco, ¿por qué él? Porque él es el responsable del nivel primario y el segundo nivel de atención en salud. Citamos a la directora del hospital de Villanueva, porque también la doctora Izquierdo, porque ella tenía que ver. Nosotros fuimos al hospital de Villanueva en su momento. Cuando estuvimos en aquel momento, nos dijeron que no había problema, que estaban en capacidad de atender la demanda que llegaba. De hecho, cuando nosotros fuimos el día allá a Matitlán, no estaba el doctor porque estaba en una reunión con la doctora Izquierdo de ahí de Villanueva. Después de que estuvimos ahí, pasamos al hospital de Villanueva. Estaba el doctor Barrientos como enlace entre la ministra y la viceministra y el hospital, y que tenían los... En todo caso, de repente lo que vamos a necesitar es un poco más de recursos, porque se va a necesitar utilizar algún tipo de medicamento que por las capacidades que tenemos, pues vamos a tener que requerir. Nos comentaron de que iban a haber un tema de transición también del medicamento que se utiliza en el hospital de Amatitlán para que se subiera para poderse utilizar en el hospital de Villanueva. Pero sin embargo no vinieron ninguno de los dos. Tengo entendido que la viceministra está en otra situación con otra diputada. Veremos cuándo llegaron las citaciones y cuándo no, porque aquí ese tema de yo no lo hago, yo no le machuco la cola a nadie aquí en el Congreso, ¿verdad? Pero sí mucha gente a veces protege a algunos funcionarios haciéndoles ese tipo de citaciones. A compadre hablado, ya nos ha pasado varias veces acá. Nosotros citamos y cita a otro solo para que no vengan, pero lamentamos. Pero tenemos la presencia de la doctora del Centro de Salud y tenemos la presencia del director del Hospital Nacional. Entonces, al menos con ustedes, tratar de avanzar en algunos temas. Me acompaña la diputada Evelyn Morataya, que nos pidió poder estar aquí en esta citación. Se enteró, ella estuvo la semana pasada allá en el hospital. Tenemos entendido de que ya el hospital, que es así como centro de visitas de varias gente acá. Y lo digo porque en el caso de Evelyn, pues no es de extrañar. El año pasado tuvo a cargo la presidencia de la Comisión de Salud y este año un buen tiempo también. Y ella ha estado ahí fiscalizando los temas de los hospitales. Pero hoy sí veo yo que un montón de gente que nunca había visto yo visitar un hospital están ahí. Pero está bien que así es el tema. Y por eso nos extraña que ahora he visto como 8 o 9 diputados que han ido ahí. Pero aprovechando la presencia de ustedes dos, ¿verdad? Sobre todo para ver el tema de cuál es la situación
centros de salud y el hospital que ustedes tienen a su cargo, cómo están funcionando. Queremos tener esa información real. Nosotros hemos ido a ver, pero queremos saber y cuál es el plan, ¿no? Porque la viceministra ha mentido públicamente diciendo un montón de cosas que no ocurren, ¿verdad? Diciendo que las emergencias estaban atendidas en su totalidad, que no había problema y al final de cuentas hay una dificultad. Nosotros enviamos una carta al presidente de la República planteándole que a nuestro criterio ponerse a hacer chapuces en el hospital no es la solución, sino que creemos que lo que hay que hacer es construir un hospital nuevo en Amatitlán. También interpusimos un amparo, veremos cuál es la decisión de la Corte en torno al amparo que se interpuso, pero miren, ganas de cancelar me dan, pero quiero aprovechar la presencia de ustedes, ya después hablaremos con los viceministros correspondientes para que ellos nos den el tema y poder actualizar con ustedes y sobre todo para la gente de Amatitlán y de las áreas circundantes que utilizan los servicios del hospital, tanto de consulta externa como de emergencias, como de hospitalización, y cuál es la situación en este momento del hospital. Así que les voy a solicitar ponerse en pie para la juramentación, por favor. Bueno, estas situaciones están en el marco y están amparadas en las atribuciones que tenemos como congresistas, tanto en la Constitución Política de la República como en nuestra ley orgánica, que nos permiten hacer las citaciones. Se hace el acto de juramentación no como un acto meramente formal, sino que es la garantía que tenemos nosotros de que los funcionarios nos están transmitiendo veralmente la información y nos están transmitiendo la información correcta. En caso contrario, se podría incurrir en el delito de perjurio que está tipificado en el artículo 459 del Código Penal, por eso es que se hace este tema. En el caso nuestro, nosotros todo lo grabamos para que quede la constancia, se transmite para que todos estén claros de cuál es el ejercicio de fiscalización que se está haciendo y por eso es que se hace este acto de juramentación. Sírvanse levantar su mano, por favor. Juran por su honor de funcionarios, ciudadanos y ciudadanas responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y a proporcionar la información que les sea requerida en esta situación. Bien, habiendo sido juramentado, les doy la más cordial bienvenida. Quizás para poder empezar, quizás doctor, que nos pudiera informar cuál es el estado actual del hospital, ¿verdad? Y qué servicios se está prestando el hospital y qué servicios no está prestando y cuánta gente se ve afectada por la interrupción de los servicios que nos están prestando en el hospital, por favor. Nuevamente, buenos días a todas y todos. Para poder ver la situación del hospital, sí quisiera ver la posibilidad de que nos pudiese proyectar la presentación que traemos para podernos poner en contexto de la situación del hospital y cómo va y luego de eso, pues de los sismos, qué fue lo que pasó. ¿Puedes proyectar? ¿Cargaste? Eso no me contestabas algunos tampoco. Sí, que claro que. Pero tampoco te entraba el mensaje, fíjate. Te entró casi cuando estabas llegando. Te lo mandé, pero se quedaba con un chiquecito antes. Yo paro. Voy a dejar aquí para que usted pueda ir. Y el otro ya no. No, el otro puedes borrar.
plano que ya se lo dio tercero a quién. Muy buenos días, entonces nuevamente a todas y todos. Agradecemos por la citación. Había parte de eso, pues oí al principio un comentario que estamos al final viendo por la construcción del Hospital de Amatitlán, que también es nuestra idea. Para poder conocer la situación de Amatitlán, pues tenemos que conocer cómo está estructurado el Hospital de Amatitlán arquitectónicamente. Esta es una presentación pues, que ya hemos hecho en algún otro momento, pero es menester compartirla con ustedes para que de esa manera sepamos la condición del hospital. En este plano podemos ver todo lo que es el polígono del Hospital de Amatitlán y tenemos en la fase que se encuentra remarcada con un color peach, le voy a decir, es la primera etapa constructiva del Hospital de Amatitlán, que está datada más o menos de 1860-62, que es lo que es parte, perdón, de lo que es monumento histórico y que hay que preservar. Para hacernos una idea, entonces traje también esta diapositiva. Del lado izquierdo, nuestro, derecho de la pantalla, se puede observar en el momento en el cual se está poniendo un muro, que ustedes cuando lo ven está frente a la ceiba del Parque del Calvario se llama, que están poniendo piedra en el muro y me tomé la molestia también de poner el arco de piedra porque en esa etapa, como bastantes personas pueden conocer históricamente, estaba el señor presidente Jorge Ubico y en ese momento él construyó el arco de piedra, el Parque de las Ninfas y en ese momento entonces pensamos, porque no hay datación de esta foto, de que en ese momento se recubrió el muro que colinda con este Parque de la Ceiba que le llamamos nosotros y que está ahí, por ejemplo, si ustedes ven, están poniendo piedra. El techo en ese momento era de teja, que es lo que es más patrimonio para proteger. Entonces, más o menos estamos hablando de 1935, en el cual probablemente fue hecho esta intervención, y desde esa época a lo actual tenemos entonces ese muro de piedra, que fue, como les digo, una adición en ese momento, aparentemente. La segunda etapa constructiva es la que se encuentra marcada con verde. Cuando ustedes han visitado el Hospital de Amatitlán y toda la gente que nos ha visitado, entonces, por ejemplo, en la parte del lado que está en verde, del lado derecho, ahí es donde está el ingreso al Hospital de Amatitlán de las ambulancias, y toda el área verde es donde está ubicado lo que es medicina de hombres, cirugía, hay áreas administrativas y está toda esta etapa construida hasta a un área donde hay unas pilastras redondas que forman como les digo, otra etapa constructiva. Esta data más o menos de 1900 ya, y que entonces es lo que en este momento está protegido por de Corvic. Luego de eso, tenemos ya en un color como celeste la tercera etapa constructiva, que data de más o menos 1960, 70, que es lo más moderno del Hospital de Amatitlán. Entonces, esa es la estructura del Hospital de Amatitlán. Hasta abril-mayo del 2024, todo el Hospital de Amatitlán era monumento histórico, y parte de nuestra gestión fue desligar esto que está aquí marcado para que eso pueda ser intervenido y entonces en algún momento allí se pueda construir
un nuevo hospital, que es el sueño que hemos tenido varias personas. Entonces, eso es el polígono del hospital de Amatitlán. Ahora, ¿qué pasó entonces con los sismos? La parte nueva, que es lo que estamos viendo en celeste, lo veo yo, ustedes no sé cómo lo ven, celeste, algo así. Esa parte es la más moderna y es la que está más derruida, o sea, es la que tiene más problemas. Entonces ya se hicieron varias evaluaciones. Por ejemplo, hay un segmento del lado derecho de la pantalla, que es el tercer modulito que se ve allí, es donde estuvo anteriormente el departamento de maternidad del hospital, y en el 2018 fue declarado con mucho riesgo para poder estar los personal del hospital, y por lo tanto fue clausurado 2018. 2022 hay una normativa en la que dice, perdón, es un oficio en el que dice que todo el hospital de Amatitlán, como les menciono, es monumento histórico, y ya a partir del 24 que comenzamos a hacer estos movimientos, ya esta parte, como les menciono, fue desligada de la protección de Decorte. Entonces, perdón, regresando, les mencionaba, esta parte es la que está más severamente dañada. Ahí tenemos nuestra emergencia, la consulta externa, todo lo que son intensivos, pediatría, adultos y todo el servicio de pediatría y laboratorio, que es entonces lo que en ese momento pues dijeron, digo con red, eso no se puede utilizar porque es un riesgo para la vida de las personas que estén deambulando por el hospital. Este es el polígono entonces de todo el hospital, y veamos, tenemos un área que desafortunadamente no está aún legalizada, no es de nadie, a pesar que ¿cómo se llama? Todos los demás fincas también no son propiedad del hospital de Amatitlán. Entonces tenemos que legalizar todo esto para poder hacer alguna intervención. Si volvemos a la parte histórica, entonces ya no quiso, ahí estamos. Toda esta parte que está remarcada en anaranjado, toda esta parte que está en verde, que nosotros vimos a simple vista que estaba en mejores condiciones, recomendó el CONRED que tenían que hacerse estudios más profundos para poder determinar la condición en la cual se encuentra, y que por lo tanto debería esperarse esos estudios para tomar alguna determinación. Mientras tanto, pues el hospital está cerrado. En estos momentos nosotros en la parte allá donde están todas aquellas rueditas que son símbolo de arbolitos, ahí estamos instalando una carpa como más formal, en la cual se va a establecer un área de derivación, de triage, o sea, de clasificación de los pacientes, porque nosotros en esas condiciones no podemos tener un paciente ventilado con intensivo o algo por el estilo. Entonces, se tiene esa área y vamos a utilizar nuestras ambulancias, y el viceministerio ahí que va a funcionar. Lo que decía, era un área de clasificación. Estamos hablando de clasificación, es, por ejemplo, este paciente viene en estas condiciones, lo vemos, si es necesario estabilizarlo, lo estabilizamos, lo montamos a una ambulancia y lo derivamos a los centros que en este momento pueden ser prestados la atención. Gracias. Gracias, diputado Orlando, por permitirme acompañarlos en su citación. Yo estuve el viernes, buenos días, director, y quienes están presentes en la citación. Lamento mucho que la viceministra de Hospitales no haya podido presentarse a esta convocatoria.
Y en relación a lo último que acaba de explicar el director del hospital de Amatitlán, yo estuve el viernes de visita y probablemente esto de instalar una carpa más formal sea un proyecto a futuro, porque actualmente todo está cerrado. Está cerrada la emergencia, está cerrada la consulta externa y lo único que hay funcionando es una área de maternidad en la parte cantonal, te dicen, del hospital, ¿verdad, doctor? Lo que yo pude ver el día que fui, el viernes que fui, es que estaba ahí presente todo el personal médico, en protesta también porque en efecto hay un espacio en donde hay una instalación, no sé ubicarla en esta presentación que tiene el director, pero ajá, ahí donde yo entré, director, que era la única puerta donde estaba abierta, allí había como unos mini toldos, una suerte de champitas, diríamos, comúnmente, en donde el personal instaló allí una camilla, pero no están permitiendo el ingreso de pacientes. Una enfermera en la fiscalización que yo hice se quejó que un día antes, que fue el día jueves, habían llegado 4 pacientes que no les permitieron ingresar y aparentemente los están derivando al centro de salud o a otros lugares. Y digo aparentemente porque tampoco hay un registro que me hayan dado de pacientes que sí estén derivando a otros centros asistenciales. En el centro de salud, de hecho, celebro que la directora del centro de salud esté aquí con nosotros, también están regresando pacientes al hospital de Amatitlán. Es decir, que la información que había dado en entrevista en los medios de comunicación la viceministra de Hospitales es que los pacientes llegan al hospital de Amatitlán, eso fue lo que dijo la viceministra, está ahí en los medios de comunicación por si los quieren revisar, iban a ser derivados a otros centros asistenciales, ya sea al hospital de Villanueva o al centro de salud o a San Juan de Dios, Roosevelt o hospital de Escuintla. Pero lo que yo pude presenciar es que estaban regresando pacientes, 2 pacientes en efecto, una señora que llevaba entonces le habían puesto unos puntos en la cabeza y ella había ido al centro de salud el viernes a que se los quitaran y del centro de salud la mandaron al hospital de Amatitlán y del hospital de Amatitlán le decían que allí no había absolutamente ningún insumo porque los insumos todos los tiene bajo su resguardo el director, no los puede utilizar el personal. De hecho, yo le pregunté al director por qué no le estaban quitando los puntos, aunque sea en esas camillas improvisadas, a la señora, y lo que él me dijo es que la iban a mandar de regreso al centro de salud. Y había un paciente que tenía un problema asmático y necesitaba de urgencia oxígeno, y tampoco le dieron el oxígeno en el hospital. No permitió al director que sacaran el equipo ni ningún insumo para atender a estos 2 pacientes y pues no me moví de ahí hasta que los pusieron en una ambulancia para que los mandaran de regreso al centro de salud. Es decir, sí hay una falta de coordinación y de comunicación entre las autoridades y por eso es que yo quería estar presente hoy en la citación del diputado Orlando y del bloque Voz para poder darle seguimiento a esta fiscalización y desafortunadamente pues ninguna autoridad del despacho superior del ministerio pues está presente porque incluso tengo un oficio del hospital de Villanueva en donde ellos mismos dicen que no pueden, que no es viable la atención de medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría y servicios que ya sobrepasaron la capacidad de atención en el hospital de Villanueva. Es decir, que al hospital de Villanueva estos pacientes no pueden ser derivados. Aquí está el oficio firmado por todo el personal. Te puedo dejar una copia, diputado, para que en una próxima citación que sí se presente a las autoridades pueda haber esa discusión entre qué se va a hacer por parte del Viceministerio de Atención Primaria y el Viceministerio de Hospitales con los pacientes de Amatitlán. Y termino pronto. Yo he visitado, y ustedes también han visitado, muchos hospitales nacionales
Y les puedo decir que yo no soy Conred tampoco, ¿no? Pero está a la espera del dictamen de la OCE para saber exactamente cuáles son los daños de infraestructura que presenta el hospital, al margen del dictamen que hay de Conred, que dijeron que era UCE el que iba a presentar el verdadero dictamen de la infraestructura del hospital. Pero el hospital, si tú vas al hospital de Alta Verapaz, ese hospital sí siente uno que cada paso se le va a caer o encima o se van a caer los segundos niveles. Este hospital yo lo recorrí con el personal médico el viernes y ellos me fueron enseñando pues dónde están las fisuras, tal como lo explicó el director, presentan más daños la parte nueva Que hace 60 años. que la parte antigua. Hay algunas partes de la parte antigua que no se ven tan dañadas, pero lógicamente pues yo no soy ingeniero civil, no podría decir que ya reciban ahí pacientes. El punto es que si hubiera un poquito también de voluntad de parte del director de Amatitlán, creo que aunque sea estos toldos que los tiene Conred, que son muy grandes y son más propios, se podrían instalar en algunas partes del hospital de Amatitlán, porque hay personal que no se quiere mover, no tiene las condiciones el hospital de Villanueva para recibir mucho personal. Ese lugar, tal vez en traumatología, que ellos decían, los médicos, y en cirugía interna, podrían trasladarse, pero estas otras áreas que ya mencionó el oficio, pues no son viables. Y luego recordarles que el hospital de Amatitlán le llaman el hospital de la muerte. Allí, en la emergencia, aparte de los daños de infraestructura, fallecen pacientes. El año pasado falleció una joven Saraí de 22 años porque no la atendieron oportunamente. Entonces sí hay un cúmulo de deficiencias que no necesariamente tienen que ver con la infraestructura. Ambulancias solamente hay dos ambulancias. Si ahí llegan pacientes, porque todavía no tiene la comunicación la comunidad de si está abierto o no está abierto el hospital, pues con 2 ambulancias para estar mandando pacientes, ya sea a Roosevelt o San Juan de Dios, es insuficiente también. Entonces, nos vamos a quedar sin respuestas. Sí. Diputado, gracias. Continúe y vamos a ir viendo un par de cosas ahí, porque sí hay varias dudas que... Bueno, entonces, con relación a lo que se está indicando es, no podemos tener pacientes en riesgo en esa área. Entonces, esa es ¿cómo se llama? La normativa que estamos siguiendo. Con respecto a que sí se pueden instalar algunas cosas especiales, sí, ya se coordinó, y como respuesta a esta situación, el día de ayer, en la noche, estábamos terminando de instalar una carpa que les estaba mencionando, y por eso la señora diputada no pudo observarla. Estábamos terminando de instalar una carpa que se coordinó a través del Viceministerio de Hospitales con SUME y la Cruz Roja, y es la que se está instalando en este momento como respuesta a toda esta situación que se está dando. Hay en trámite varios procesos doctor, ahí... más, y entonces estamos dando seguimiento a esto. Estamos hoy a 21 de... 22 ya, o 21 de julio, y esta situación fue el 8. Usted me dice, estamos como que hacia adelante, ¿verdad? En estos 15 días que han transcurrido, pues prácticamente no se ha hecho mayor cosa. ¿Es así o no es así? Perdón, por contradecirle, sí se ha hecho bastantes cosas. Uno, en el momento del sismo, se trasladó a todos los pacientes a diferentes áreas de hospitalarias. Sí, pero mire, doctor, yo estuve ahí y sé lo que hicieron. Pero, por ejemplo, consulta externa la utilizan alrededor de 200 pacientes diariamente. Y está cerrada, ¿verdad? Emergencia, no tienen ni siquiera la capacidad de evaluar, porque además en muchos casos se pusieron a embalar el inventario, porque la gente también, si nos van a trasladar, yo tengo cargado esto en mi Cardex, ¿qué voy a hacer con este tema? La gente no ha tenido esa capacidad. Hasta ahorita me está diciendo que quieren instalar un centro para
de diagnóstico inicial para ver a dónde lo derivan, si es necesario la hospitalización o no, y a partir del tema de la emergencia. Pero estoy diciendo, y ¿sabe por qué? Se lo digo, porque yo sé que las capacidades del hospital están superadas. Y por eso es que quería tener aquí a la viceministra, ¿verdad? Para que nos dijera desde el gobierno central qué están haciendo para auxiliar el tema. Pero hoy, ¿qué pasa con toda la gente, esos 200 personas promedio diario que llegaban a consulta externa? No hay. Emergencia, pues la diputada ya vio un par de casos ahí en vivo y las capacidades incluso de diagnóstico no hay. Ahorita llega una emergencia, ¿qué hacen si ahorita llega una emergencia al hospital? ¿Está cerrado? Es que, por ejemplo, el dictamen es que no se puede atender. Entonces, si nosotros queremos... Es que, mire, por eso, usted me está diciendo, no se puede atender, y usted me está diciendo que va a instalar carpas para ver si atiende. No se puede atender en el área arquitectónica que ya le mostré. Entonces, tenemos un área que se evalúa y tiene menor riesgo porque se hizo todos los estudios arquitectónicos que nosotros podemos hacer. Estamos en la capacidad de poder evaluar para poder hacer la instalación de esa carpa. Todo lo demás no es el expertise todo el personal del hospital de Amatitlán, sino que para eso están las entidades que son los que tienen el expertise y ellos son los que nos van a orientar en qué hacer con este hospital que lo tenemos ahí en este momento en desuso. Estamos dando, cuando digo estamos, no es porque hasta este momento estemos haciendo las cosas. Vamos caminando porque, por ejemplo, ya hay trámite de algunas cosas que vamos a instalar en Amatitlán. Estamos pendientes de permisos porque también dependemos de algunas otras instituciones. Entonces, cuando digo estamos, no es porque estamos por comenzar. Estamos ya trabajando en esta situación. Entonces, por eso es que le decía yo que no se ha hecho mayor cosa. Sí se ha hecho. Lo único es que hay respuestas que aún están pendientes. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionó es que probablemente el día de hoy van a dar un dictamen estructural y van a dar recomendaciones. Entonces, con base en eso, ya podemos tomar medidas con respecto a la edificación del hospital. Gracias, diputado. Sí, buenos días a todos los presentes, todos y todas las presentes. Bueno, primero, no sé si es peor o no tener hospital, porque ahí se muere la gente constantemente, estaban cobrando por los servicios, tengo la evidencia, diputado, y hacia dónde referían para que compraran insumos, medicina y demás. Eso lo tengo documentado y está haciendo la investigación, diputado. Ahora, todo paciente de Amatitlán está totalmente desprotegido porque ni centro de salud ni hospital sirven. ¿Y para dónde se va el paciente? A la mano de Dios, a morirse en su casa. Porque la viceministra de Hospital es una gran mentirosa, que evidentemente no le ha sabido dar respuesta a esto. ¿Y quién está pagando el pato? Los amatitlanecos, la gente de Palín, la gente de Villanueva, la gente que iba a ese hospital, que al final después del hospital de la muerte. Si no, se iban a morir aplastados, con lo que vimos aquí, iban a morir por la falta de atención, por la precariedad, por el moho que hay arriba, por cualquier cosa. Aquí la situación es cómo van a resolver, diputado. Aquí tiene que haber un cronograma de cómo centro de salud y hospital van a resolver. La ministra debe de responder porque están dejando sin atención a miles, a cientos de miles de guatemaltecos. Y la responsabilidad es del Estado de Guatemala. El hospital no servía, es un hecho. No sé si fue peor que dejaran atención o no. ¿A dónde van a referir a los pacientes, diputado? Esa parturienta, ese viejito, esa persona de día de emergencia, por lo que sea. Al día de hoy, el Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social no ha hecho absolutamente nada para salvarle la vida a estos amatitlanecos que llegan a buscar la atención diaria a ese hospital de la muerte. Sí, yo suscribo lo que dijo el diputado Aldo Ávila. En el día que yo fui, estaba el grupo de enfermeros en la entrada, reunidos. El grupo de médicos, todos los médicos, en otro lugar, reunidos. Y el director solito en su oficina con otra persona.
Cuando yo le pedí que por qué no salía también a tener la reunión con los médicos, de hecho, yo había convocado a los médicos a una reunión, pero les había pedido que se sumaran a esta. Como ya se canceló la citación, pues ya no vinieron. Pero sí están muy interesados en los de distintas áreas, los jefes de distintas áreas, de poder estar presente en una citación. Diputado Orlando Blanco, tal vez tú los puedas convocar en una siguiente, porque aquí parece que todavía estamos pensando qué va a pasar mañana, qué van a hacer mañana. Se están gestionando los toldos, decía el director, pero hay muchas cirugías agendadas. Partos también, ¿no? Control materno del área de materno infantil o de ginecología, ginecobstetricia. Y estas personas no saben a dónde van a ir a tener a sus hijos, sobre todo porque ahí en el área cantonal no pueden atender partos que tengan complicaciones o a mamás que tengan alguna enfermedad crónica. Estas mujeres, ¿a dónde van a ir a dar a luz a sus hijos? El personal médico que tratando de encontrar respuestas entre ellos mismos, porque el director no se las está dando, pues se lo digo con todo respeto, director, ellos iban a ponerse en autos para poder llamar a los pacientes que tienen agendadas cirugías, pero tampoco pueden garantizar que en otros hospitales van a ser atendidas esas cirugías, porque bien sabemos que hay hospitales, el hospital de Villanueva, hemos ido y hemos hecho visitas de fiscalización, y ahí hay pacientes en trauma que tienen semanas y meses de estar esperando por una cirugía. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos pacientes que ya están agendados? Los pacientes que van a las consultas externas también por padecimientos crónicos no tienen ninguna respuesta. Llegó una señora ese mismo día, el viernes pasado, y preguntaba, mi mamá tiene agendada una cirugía, ¿qué va a pasar con ella? Y luego dicen, vamos a estar trasladando pacientes que lleguen a estos toldos a otros hospitales. ¿Y con cuáles ambulancias? Si solamente tienen 2 ambulancias. Entonces, si sale una, aunque los bomberos quieran proporcionar apoyo, pues tampoco se estarían dando abasto, porque hay muchas situaciones que pasan todos los días en los hospitales que no estamos teniendo respuestas. Yo estuve el viernes y para el viernes no había ninguna planificación de un toldo. Hoy es lunes y dice el doctor que ya ayer ya tienen una programación o en agenda, pero todo es a futuro. Pero los pacientes están sufriendo hoy. Y no tenemos tampoco la versión de la directora de Villanueva, que sería genial escucharla. ¿Qué va a hacer ella con todos estos pacientes? Con el personal médico. El personal médico, como tú bien lo dijiste, diputado, tiene a su cargo un equipo, y si se va al hospital y deja ese equipo ahí, se lo van a robar, y hay gente que está a punto de jubilarse. Les faltan 2 años para jubilarse. Se llega a perder un equipo, esa deuda, ¿cómo hace para pagarla? Y luego también están diciendo que les van a dar un quirófano nada más en Villanueva para cirugías, y se tienen que llevar equipo de Amatitlán para ese quirófano. ¿Qué va a pasar con ese equipo si algo en el camino se pierde? Entonces son muchas situaciones que son graves, que atañen a la salud y a la situación que vive el hospital de Amatitlán, que no sabemos cómo van a resolver. Gracias. Sí, director, ya la capacidad de dar un buen servicio por parte del hospital estaba superada mucho antes de los sismos, y esto lo viene a agravar. Pone en situación de indefección a una gran cantidad de usuarios del hospital, que no solo es gente de Amatitlán, sino de áreas aledañas. Es uno de los hospitales más viejos, porque justamente estaba ubicado estratégicamente para prestar servicio a diferentes población. Agarra gente de Amatitlán, agarra gente de la Vuelta al Lago, ¿verdad? Es un área complicada. Bueno, ya ahora que está el de Villanueva, pues ya absorbe Villanueva mucho del tema, pero anteriormente veía ahí. Pero, mire, cuando uno ve el tema del presupuesto,
¿verdad? Y aquí está la respuesta. Tiene 100 millones de presupuesto. ¿Cuánto dinero de esos 100 millones está para la inversión? ¿Cuánto? Y si estamos hablando de inversión, todo se invierte. Ahora, No, pero no, usted no, me no, dice no, no, inversión mire, perdón, no, usted sabe que aquí las cosas son como son, ¿verdad? Hay funcionamiento y hay inversión. 2 millones hay. 2 millones, ¿verdad? Pero es que ahí está la respuesta. Ahora le voy a hacer una pregunta. A nivel de abastecimiento de medicamentos, ¿cómo está? Estamos en este momento bien abastecidos. Había habido alguna altibajo, pero estamos ¿Y bien sabe por qué abastecidos. están abastecidos? Bien, y eso pasa con todos los hospitales. Están abastecidos porque en las compras está la comisión, está el negocio. Yo voy a todos los hospitales y no tienen capacidad de almacenar el medicamento que están comprando, pero lo compran. Voy a todos los hospitales y no hay áreas específicas, pero ahí está el medicamento en corredores, en pasillos. ¿Por qué? Porque ahí están las comisiones. Pero cuando les pregunto cuánto están invirtiendo en los hospitales, no hay inversión. De un presupuesto de 100 millones de quetzales, tener 2 millones únicamente para invertir, ¿qué va a hacer con eso? O sea, también hay una irresponsabilidad de parte de ustedes en la planificación operativa de sus actividades para cada año. Porque el hospital no es ahorita con los sismos que se está cayendo. El hospital ya viene con una serie de debilidades estructurales, es un hospital viejo. Pero aquí debería de estar reflejado en el presupuesto. Uno cuando lee un presupuesto identifica la calidad de gasto que tenemos. Entonces lo único que estamos haciendo es gerenciando las penurias y las crisis, pero no estamos haciendo una planificación específica. Uno ve ahorita, básicamente, y yo pensé en eso, cuando nosotros llegamos dijimos, bueno, lo que van a hacer es buscar un área, que hasta ahorita me está diciendo que la están planteando, justamente para recepción inicial, ¿verdad? Y tratar de identificar y qué se tiene que derivar y qué no. No se pueden prestar los servicios con el informe de Corred. Básicamente vean lo que dice el informe de Corred. El estado actual de la edificación hospitalaria en su totalidad compromete la seguridad de sus ocupantes y visitantes. Y después le deja abierta una posibilidad al ministerio, que me parece muy responsable. Y por eso queríamos tener aquí a la viceministra para que nos diera, porque usted está haciendo ese tema. ¿Qué está haciendo con la gente de emergencia? Ahorita, ¿qué están haciendo ustedes? ¿A dónde la están enviando? Entonces, ya puedo responder. Debe. La primera pregunta fue de que por qué la ejecución del presupuesto y por qué lo que usted mencionó de comisiones y más cosas. La situación, por ejemplo, es si en el hospital tenemos deficiencia de almacenaje, pero para eso hay procedimientos que pueden utilizarse y se está tratando de utilizarlos de la mejor manera. Entonces hay entregas parciales para que de esa manera no tengamos esas bodegas abarrotadas de medicamentos, ni aparte de eso tenerlos almacenados en los pasillos, porque si usted, como dice, ha visitado el hospital de Amatitlán, no se encuentra en los pasillos amontonado ningún medicamento. Entonces hay procedimientos que se pueden emplear para que de esa manera podamos nosotros bien darle solución a esta situación. Cuando usted menciona, por ejemplo, que en este momento estamos respondiendo, todas las negociaciones ya se hicieron, solo estamos esperando respuesta de, por ejemplo, si hay espacios a donde trasladar, por ejemplo, hay la escuela de ENCA, que es donde está proyectado la instalación de ciertos módulos, porque ahí es un espacio en el cual hay bastante oportunidad. Estamos pendientes de que ellos autoricen, que ellos den la respuesta. Pero esto no es en este momento. Eso se comenzó a trabajar desde el momento en el cual ocurrió el evento. Entonces, esto es lo que se está haciendo, ¿sí? Yo entiendo la situación en la cual usted me dice que el presupuesto y tal cosa.
Le cuento que las proyecciones que el hospital hace para la atención de nuestros pacientes son recortadas en algún momento porque no, el presupuesto nuestro es bajo para poder atender a los pacientes, pero el hospital hace las proyecciones y tenemos los datos, por ejemplo, financieros, en el cual se proyecta, es cierto, nosotros vamos a gastar, por ejemplo, 10 millones en tal cosa y hay la limitante de que no tenemos esa cantidad. Entonces, sí hay proyecciones, que es el trabajo Pero que corresponde hacer. mire, director, disculpe, pero a mí usted no me puede decir que hay proyecciones adecuadas cuando yo estoy viendo un presupuesto en el que todo es funcionamiento, únicamente el 2% de su presupuesto está para inversiones, lo cual me parece muy grave, a sabiendas que está esa necesidad, ¿verdad? Yo soy de la idea, y estamos convencidos nosotros de que al hospital de Amatitlán, hacerle chapuces no soluciona el problema. Ahí lo que hay que hacer es que hay que construir un nuevo hospital en Amatitlán, dejar esa parte ahí. Eso es voluntad de sus jefes, porque dinero tienen. Dinero tienen, y es lo que a nosotros nos incomoda. 1.534 millones de quetzales dejó de ejecutar el Ministerio de Salud el año pasado, cuando están este tipo de necesidades, ¿verdad? Y ahorita no hay ningún problema resuelto, producto de la crisis del 8. Hasta ahorita me dice usted que hasta ahorita están empezando a poner... La diputada fue el viernes, No había nada. y no había nada. Usted dice que ya hoy, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la salud de la gente? Hablando de presupuesto, en 2023, yo fui el año pasado a hacer una fiscalización a raíz del fallecimiento de esta joven que les contaba. Y en 2023, el hospital de su presupuesto gastó 20 millones en contratación de personal. Y cuando yo fui al hospital, el personal se quejaba de la falta de personal. Entonces no supieron explicarme, el director, en qué se había gastado o quiénes había contratado con esos 20 millones. Hay muchas noticias en el hospital cada vez que uno llega y la gente empieza a escribir en redes que ahí maneja el hospital el alcalde. Yo no puedo asegurarlo, pero eso siempre lo están diciendo. Y que uno de los toldos o parte de la solución querían ir a ponerlo en unos terrenos que tienen que ver con la municipalidad actual. Esa es una denuncia que siempre recibo. En este caso, acabamos de recibir un mensaje de la emergencia del Hospital de Villanueva, en donde dice que ya hay rebalse de camas en esa emergencia. Es decir, la gente tampoco tiene posibilidades, la de Amatitlán, de a dónde o a cuál emergencia van a asistir, porque ya las emergencias ya no se dan abasto, ya colapsaron. Si vamos a hablar de pediatría, en Villanueva hay un pediatra por cada 40 niños y niñas. Si llegan niños o pacientes pediátricos al hospital de Villanueva, tampoco se da abasto el hospital de Villanueva con tan poco personal, y no sé cuál va a ser esa coordinación que va a haber por parte del Viceministerio de Hospitales para poder incluir o agregar al personal de Amatitlán al hospital de Villanueva, por ejemplo. El personal médico, no todo, no se quiere trasladar. Hay mucha dificultad de traslado de un personal de un hospital a otro, y luego en las áreas de trabajo, cómo se separan y cómo se distribuyen las áreas de trabajo para un personal de Villanueva y para el hospital de Amatitlán, que ya operan dentro del hospital. Y yo solamente quisiera hacer otra pregunta, en su momento tú lo dirás, diputado Orlando, ¿qué acciones de coordinación están realizando de parte del director de Amatitlán, porque solamente tenemos al director, y la directora del centro de salud? Porque ese día que yo estuve ahí, que les repito, mandaban a los pacientes del hospital de Amatitlán al centro de salud, y del centro de salud los regresaban al hospital de Amatitlán, y estando yo ahí, los regresaron de nuevo de Amatitlán al centro de salud.
hay una desinformación para la población, que eso también es lo más preocupante. La gente no sabe para dónde agarrar, tiene una emergencia y no sabe para dónde ir. Doctora, Gracias. ¿cómo está el centro de salud? Bueno, buenos días, buenas tardes. El centro de salud, ustedes saben que es el centro más antiguo que hay, ¿verdad? Está construido en 1954. Desde que yo estoy, ya tiene daño, es una infraestructura ya dañada, pero con estos sismos, pues las grietas fueron mucho mayor. Llegaron 3 instancias a evaluarlo, el cual sí dedicaron como no habitable. Es un riesgo tanto para los trabajadores como para los pacientes. Como este centro de salud tiene un área, un patio algo grande, desde que la pared se abrió demasiado, donde está la atención al paciente, donde tienen que esperar, entonces se puso en el patio toldos y empezamos a atender en el patio la consulta. Entonces colocamos todos los toldos para que los médicos vieran, pusimos camillas y empezamos a atender la demanda que llegó, atender planificación, vacunación de niños y la consulta. Nosotros no teníamos equipo, por decirle, pinza quitagrapas, no teníamos tampoco para quitar yeso, no teníamos varios, sí llamamos al hospital para ver, pero me dijeron que el equipo estaba en resguardo. Entonces sí fue factible conseguir rápido la pinza quitagrapa, es así. Nebulizador también conseguimos para poder nebulizar a los niños. Entonces, yo la verdad que no, o sea, a mí me avisa mi director de área, mire doctora, hay para nebulizar, sí, manden a los niños y nosotros, o al adulto para nebulizar. Mire doctora, tiene para quitar puntos, sí hay para quitar puntos, yo sé, nosotros damos lineamientos. Porque Oye, ¿y por qué no tenía eso? Como nosotros somos de baja complejidad, de un primero y segundo nivel. Nosotros, Pero es que mire, yo entiendo el primer, segundo nivel y todo este tema, pero son un instrumental básico que deberían de tener ustedes justamente por este tipo de situaciones. No. Que no, a mí no me cae que una pinza quitagrapas no pueda tenerla un centro de salud. ¿Por qué? Porque eso es del hospital. Pero si no, un niño, nosotros sabemos a veces lo complejo que es. Mire, yo tengo 4 años de estar en el centro de salud de Amatitlán. No soy tan bonita, van a decir, porque me he quejado mucho porque ese centro de salud estaba muy abandonado. Sí, no abandonado. No tenía equipo, no tiene recursos humanos, no se cumple con el acuerdo ministerial 16-2024. No se puede decir que yo tenga auxiliares de enfermería. ¿Cuánto personal tiene el centro de salud? Total, con los 156,000 habitantes para atender primer nivel, con lo administrativo, 62 trabajadores. Entonces, eso es con intendencia, administrativos y atención. Eso podemos decirle que son... ¿Cuántos doctores tiene? 4. 4 doctores. 4 médicos. ¿Cuántas enfermeras o enfermeros? 32. Contando los 4 puestos de salud. Que tengo 4 puestos, que está uno en Cerritos, Trojes, Llano de Ánimas y... Entonces, O sea, todos ellos no están entonces en el centro. no, hay varios que están en el centro de salud. Pero solo en el centro, solo ahí En el físicamente. centro solo son 45. Sí, pero ¿cuántos doctores tienen en el 4, centro? esos 4. Eso, ajá. ¿Cuál es el promedio de consultas diarias que tiene? Con vacunación, con planificación familiar y consulta externa, más o menos 150 pacientes Diarios. diarios. Todos tienen que pasar con un doctor. No, porque los que van a consulta pasan con el médico, los que Bueno, van a vacunación. ¿cuántos van a consulta promedio? En promedio son 30, 70, 100 pacientes diarios. Estoy diciendo que cada médico tiene que ver promedio 25. diarios. Más o menos, no tienen medio 35, o sea, lo máximo es 35. Protestan, pero tienen que ver 35 pacientes. Pero como a veces hay más, menos, por eso le pongo la mente. ¿Qué tiempo dura una consulta? Mire, como ese es un dilema, Sí, que pero es depende, que, me dicen ellos. es que usted me está diciendo, tienen que ver, protestan, pero tienen que ver 35. Pero, ¿qué tiempo dura una consulta? Como le digo, depende de, por decirle, si al doctor le llega una úlcera de un pie diabético, se tarda mucho más en la curación. Si el doctor tiene que hacer, por decirle, quitar un nódulo, se tarda más en atender.
Si tiene que haber una embarazada, se tarda un poco más también en la atención de ella. En iras, en diarreas, es más rápida la atención, pero de todas formas tienen que evaluar al paciente. Entonces, eso varía. Así que por eso le puedo decir, yo no le puedo analizar, pero sí varía. Sí, Es no que, suturas, Las suturas menores. Sutura menor sí se hace. pero para quitar después los puntos de la... También se hace. Lo que pasa es que uno da los lineamientos, les da el equipo al personal. El problema a veces es en la puerta, porque ahorita le digo yo a la diputada que me enviaran eso, porque yo voy a sentar a mi personal. Ellos tienen órdenes de no rechazar personas. Entonces yo no sé por qué trasladan algo que se puede hacer en el centro de salud al hospital, pero esas son las encargadas que están en la puerta. Entonces yo tengo que ir a hablar porque ya tenían una orden de no rechazar a las personas, pacientes que digan que nosotros podemos atender. O sea, ese no es limitante de quitar puntos, de hacer lo mínimo, nosotros podemos hacerlo. Entonces, eso ya yo me tengo que encargar como directora porque se dio lineamiento. Porque el viernes que estaba, a nosotros nos citó el diputado mire, Chico. hay una coordinación entre ustedes y el director. ¿Mm? Pues el doctor en esta época que hemos tenido conflictos no nos hemos comunicado. Ustedes, Ahorita pero nosotros- mire, ustedes están a la vuelta, sí, están a 200 metros, a la vuelta del hospital, Estamos a la vuelta. y no se ha podido hablar. Nosotros, o sea, si yo tengo una emergencia, por decirles, decía yo, tuvimos un caso de un niñito que llegó grave, la verdad que tengo que referirlo, sabemos que el hospital no tiene. Entonces tenemos que coordinar con el hospital de Villanueva, con la ambulancia y de una vez trasladar al niño. Nosotros hablamos directamente con personas que nos pueden aceptar al niño y que no lo vayan a rechazar, porque ese es otro problema, que podemos referir y nos rechazan a los pacientes. Entonces, cuando me rechazan a los pacientes, sí hablo con el director o con un asistente, porque yo refiero, por decirle, tengo una paciente que tiene una masa hepática, donde me toca referir al hospital. Sí, porque es una masa hepática que el hospital le van a hacer todos los estudios. Pero nosotros, como primer y segundo nivel, siempre hemos dicho que el hospital somos Dios del Olimpo, porque no nos aceptan en nuestras referencias. Entonces, a la señora la rechazaron, por decirle, yo tuve que llamar otra vez, porque la señora llegó llorando por el maltrato que le dieron, maestra. Pero le digo yo que explicamos porque nosotros no damos la resolución de una masa hepática. Pero a veces hemos hablado directamente para que estos pacientes, sí, luego me coordinó el director de, no, Pero, el jefe de pero, medicina. doctora, en este marco de la emergencia han coordinado que personal del hospital vaya a ayudar ahí, si ahí ya está instalado en los toldos. Ustedes sí ya pusieron los toldos, ellos no. ¿Han coordinado algo? ¿Y por qué? Doctor. Al final me van a permitir, bueno, muy bien. No, es que al Sí, final, perdón. es que disculpe, Perdón. pero acá, mire, en la otra situación están pidiendo su renuncia, ya mandaron ahí el dato. bien. Puedo entonces Sí, pero le digo, la emergencia la entendemos, ¿verdad? Pero aquí hay una crisis profundizada por una negligencia permanente en la prestación de los servicios y no, lo que hizo la crisis fue venir a agravar la de ya por sí deteriorada condición del hospital. Pero digo. La coordinación existe y ya se dictó directrices de qué es lo que se tiene que hacer. Cuando la señora diputada menciona que el hospital de Villanueva tiene un pediatra por cada, ¿cuántos dijo? Niños. 40. Ya el hospital de Amatitlán, como no tiene la capacidad de resolución en este momento, ya giró las directrices para que los médicos pediatras vayan a fortalecer esa área y de esta manera tenemos que resolver la situación. Eso ya está. Ahora, el problema que tenemos es de que todas las personas se pusieron en una sesión permanente y lo que no quieren es hacer estas actividades. Y el problema es que cada visita de sus compañeros, que en algún momento usted mencionó que antes no llegaban y ahora llegan, entonces lo único que hacen es fortalecer ese movimiento que al final es una resistencia a poder brindar ese servicio, porque entonces si antes eran 40 niños por pediatra en Villanueva, que no es cierto ese dato, es hasta este momento en el cual se está dando esta situación
Entonces, si nosotros repartimos ese recurso humano que tenemos y que ya está, está la directriz, entonces vamos a obtener esa dilución de esos pacientes. ¿Cuánta gente del hospital de Amatitlán está ya en el hospital de Villanueva? Lastimosamente ninguna, porque todos están en esa sesión permanente que no quieren. Pero no mire, quieren... mire, director, ¿por qué ese tema? Y nosotros fuimos a los 2 días de la tragedia. Así es. Y hablamos, y uno de los temas que nosotros identificamos en ese momento era la dificultad que podía haber en el tema de la colaboración entre ambos hospitales, el de Villanueva y el de Amatitlán, por un montón de cosas, ¿verdad? Que iban desde la coordinación suya con la directora de Villanueva, que iba entre la coordinación de doctores con doctores, el tema del espacio físico en Villanueva, hasta cuestiones subjetivas que nosotros pudimos percibir en ese momento, que está bajo mi responsabilidad, está en crisis, pero yo voy 15 días después de ocurrir la tragedia, el ministro ni siquiera ha llegado ni al centro de salud ni al hospital. ¿Querías hablar, Evi? Sí, gracias. El director del hospital de Amatitlán dice que están mintiendo en Villanueva. Yo tengo aquí las denuncias del personal de Villanueva, en donde ellos están escribiendo con fotografías. Todas estas son fotografías. Y dicen que un pediatra está atendiendo a 40 niños ingresados, más 10 niños ventilados y los de la emergencia sin poder ser atendidos, mientras pues que la directora dice todo lo contrario también. Entonces yo creo que aquí, y aquí están las imágenes, aquí está un collarín usado para inmovilizar a los pacientes que es de cartón. Así es. Aquí están todos los mensajes de los médicos de ahí del hospital de Villanueva. Miren, los imprimimos pensando que iba a venir la directora de Villanueva y la viceministra. Aquí están las actas, imágenes de los pacientes, y usted dice que mienten. Yo creo que es una gran irresponsabilidad decirle al personal que miente. Y el personal médico de ahí, de Amatitlán, ellos estaban reunidos solos. Incluso vi buena voluntad de 2 equipos, el de cirugía y el de traumatología. Pero el otro equipo es que el mismo hospital le está diciendo a Villanueva que no se puede. No se pueden mezclar o integrar, no sé cuál sería el verbo correcto a utilizar, para que los 2 hospitales se fusionen y puedan atender a los pacientes. El hospital de Villanueva es un hospital de especialidades. Si uno va a la emergencia, no todo el mundo deja entrar. Hasta nosotros que vamos a fiscalizarnos, nos complicamos en el ingreso del hospital de Villanueva. No tiene un acceso tan sencillo para un ciudadano común y que todavía pues carece de un transporte público adecuado. No hay ambulancias en todo el país. Hay un parque vehicular de 274, creo, ambulancias a nivel nacional, de las cuales como solo 136 o más de 150 o menos funcionan. Es decir, ni siquiera podemos decir que un paciente puede llegar a un hospital y de ahí lo van a transferir en ambulancia porque las ambulancias no sirven. Esta unidad que tienen de emergencias y de desastres y de urgencias, la SUME, no sirve. Ahí hay 6 personas. Tiene 3 años de funcionar esa unidad mediante un acuerdo ministerial y en 3 años, ni el gobierno pasado 1 año y medio, ni este gobierno 1 año y medio, han podido elaborar un manual de funciones de la institución y lo único que piden es que ser una unidad ejecutora. ¿Para qué quieren ser una unidad ejecutora si ni siquiera tienen un manual de funciones? Ahorita esta es una emergencia, esta es una urgencia provocada por un desastre natural, que para eso es la SUME, y no funciona, porque ellos deberían también de estar coordinando entre ambos viceministerios, el viceministerio de Atención Primaria y el viceministerio de Hospitales. La misma directora del puesto de salud está diciendo que no hay comunicación con usted.
director, usted tampoco tiene buena comunicación con el propio personal del hospital. El personal médico se reúne por su lado y el personal de enfermería está por el otro lado en su lucha o en su asamblea o en sesión permanente, no sé cómo dijo usted, pero hay una falta de comunicación y de coordinación entre el mismo despacho superior y entre los mismos directores de las distintas áreas de salud. Porque aquí es para citar al director del área de salud de Amatitlán, ¿cuál le corresponde? ¿Cuál es su dirección? Guatemala Sur. Es para citar al director de la DRIS de Guatemala Sur para una siguiente citación, diputado, para que ellos digan qué van a hacer con esos centros de salud que tienen que atender pacientes derivados del hospital. ¿Puedo responder? Disculpe, señor diputado. La situación aquí es importante de aclarar, porque, por ejemplo, en ningún momento dije que el personal del hospital de Villanueva miente. Si usted, señora diputada, me dejara explicar, entonces, por eso, entonces podemos dilucidar la situación. Le dije que, por ejemplo, antes del sismo, esa relación no existía. Ni ahora. No, actualmente sí existe esa relación, perdón, no sé si está entendiendo bien. La relación, estamos hablando de 40 pacientes por pediatra. Esa relación antes del sismo no existía. Esa relación se generó en este momento, que hay 40 pacientes por pediatra, como usted lo menciona, pero esto es debido a la afluencia que se está mandando todos los pacientes al hospital de Villanueva. Pero para nosotros diluir esta relación, lo que se hizo fue girar directrices para que nosotros estamos mandando pacientes de pediatría al hospital y entonces nosotros vamos a fortalecer, y eso fue la explicación que le estaba dando, pero no me dejan terminar la explicación. Entonces, con ese fortalecimiento de pediatras nuestros, esa relación va a disminuir. Y sí entiendo, en este momento, por ejemplo, existe esa relación debido a esta situación, pero cuando se giró la directriz de que todos fueran a apoyar a Villanueva, los pediatras, como dice la señora diputada, están reunidos en Amatitlán, pero la necesidad que el sistema de salud tiene está reflejándose en el hospital de Villanueva. Entonces nosotros, en lugar de estar reunidos, por ejemplo, en Amatitlán, platicando probablemente o haciendo asambleas, la directriz se dio, vamos a fortalecer el lugar que nosotros mismos estamos llenando de niños. Entonces, pero el hecho de estar nosotros platicando, se platica con el señor diputado que llega de no sé dónde, de cualquier lado, entonces, en lugar de nosotros estar fortaleciendo ese hospital, lo único es que estamos dejándolo solo. Ahora Pero sí, nosotros es que cada vez que llegan, se reúnen con ellos. Pero nuestro trabajo, porque perdón, ellos ya están reunidos. sí, nuestro trabajo no es, necesitan de un sí, diputado, ya están nuestro reunidos, trabajo, y usted encerrado en su oficina. Los nuestro, médicos por su lado, los enfermeros por su lado, y usted encerrado en su oficina. nuestro trabajo no es estar en grupos en el hospital, sino nuestro trabajo es prestar la atención. Y eso es lo que no lo estamos teniendo. ¿En dónde dijo la señora diputada que está la relación 41 de pediatras? Es en Ser yo director de un hospital y que nadie... Eso puede tener demasiadas explicaciones o demasiadas situaciones, o una sola, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el tema es el resultado, y el resultado es cero coordinación, más que únicamente atiborrar Villanueva, ¿verdad? Porque no hay ninguna coordinación en términos reales. Yo le permítame, solo Sí, para la directora, sí, solo permítame, directora Sasso. Ya llegó el viceministro José Donato Camey de la crisis para acá. Ya me citaron ya. No, pero ya llegó él allá. Como que yo fui el director de área. Sí, no, pero el viceministro.
Solo nos sentaron y planteamos todos los problemas. Pero no llegó. ¿Verdad? Es que vean, una irresponsabilidad. A más de 15 días de la crisis, al ministro le peló llegar a este lugar, a este hospital, ir a ver cuáles eran las condiciones. Mandó a la viceministra y no logra coordinar nada. El viceministro de Atención Primaria tampoco ha llegado cuando su centro de salud, ¿verdad?, que es el tema de referencia de él allá en Villanueva, en Amatitlán, tampoco ha hecho acto de presencia. El director de área, ¿verdad? El director de área sí ya llegó, Sí. pero el viceministro, es que de verdad, ante esta situación, es de verdad una dejadez enorme, pero negligencia, irresponsabilidad. Sí, que no han, sí, ¿verdad? ¿Cómo van a resolver este tema de la coordinación entre el personal de Villanueva y el personal de Amatitlán? ¿Cómo la van a resolver? Ya tenemos en el hospital de Villanueva instalada una comisión que está fortaleciendo ese proceso. Hay una situación aquí también que es importante. Por ejemplo, el personal del hospital de Amatitlán, yo entiendo. Tuvimos una etapa de duelo y probablemente, ¿cómo se llama esto? Estamos siendo afectados por esa situación. Como usted bien lo manifiesta y la señora diputada lo manifiesta, el personal del hospital de Amatitlán quiere estar en el hospital de Amatitlán. Sufrió la pérdida del hospital de Amatitlán. Y estamos de duelo por el hospital de Amatitlán. Pero por estar de duelo no nos vamos a sentar y a reunir, sino que por el contrario, lo que tenemos que hacer es unirnos e ir a resolver la situación. Entonces, cuando usted también habla de cómo se llama, de liderazgo, yo acepto mi responsabilidad. Ahora, lo único es que ahí está metido ya un sindicato. Entonces, cuando vemos nosotros las situaciones, ¿cuál es la normativa del sindicato? Ellos son los que están organizando ese plantón. Cuando vemos entonces cómo se maneja un sindicato, me pongo yo a pensar, entonces cuando, por ejemplo, el señor que maneja el sindicato de educación y no le hace caso al Congreso, entonces también eso es falta de liderazgo, porque lo mismo estamos viendo también en eso. Esa es la situación. Primero no compare peras con manzanas y no se salga por la tangente. Aquí es evidentemente claro de que usted no tiene liderazgo para dirigir el hospital de Amatitlán, nadie le hace caso, ¿verdad? Eso es preocupante. No se ha sabido atender la emergencia. Tenemos dificultad en el tema. La viceministra en la otra citación lo que fue a decir es que hasta dentro de un mes van a colocar los módulos de atención, pero no hay una respuesta directamente a qué se va a hacer en Amatitlán. No hay una respuesta. Lo que están haciendo es parchando la emergencia, ¿verdad? Voy a poner unos toldos aquí, voy a ver qué logro y todo lo mando allá, pero no hay una respuesta. Y la respuesta es clara, simple y sencillamente. Mire, el presidente debería de salir y decir, miren señores, ya vimos allá hay dificultad, les pedimos paciencia, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer un nuevo hospital en Amatitlán y lo hago, y me meto a hacer ese tipo de situación. Pero si dentro de un mes van a colocar módulos, fue lo que fue a decir su jefa allá, ¿verdad? ¿Qué atención se le va a dar a la gente? Le pregunto a usted, ¿cuánta gente de Amatitlán está colaborando con Villanueva? Ninguno. Y ahora dice que el sindicato es el problema. Yo no soy el director del hospital, es usted el director del hospital. Los diputados no somos problemas. Pero además, si yo veo que usted tiene un presupuesto al que no le está asignando absolutamente nada para el tema de la inversión, aquí están los números. ¿Yo qué puedo pensar? Falta de planificación. Si aquí uno con un presupuesto, y sobre todo este gobierno que tanto dinero ha tenido, 1.534 millones dejó de ejecutar el Ministerio de Salud el año pasado. ¿Cuántos hospitales no se hubieran podido fortalecer o crear?
Y hoy vemos esta emergencia, que le digo que es una emergencia que no es que viene a poner en trapos de cucaracha el hospital, es que ya el hospital ya estaba. Mal administrado. Y este problema está ahí. Al final de cuentas, a nosotros lo que nos preocupa es que la gente sigue sin tener una atención adecuada, ni siquiera a dónde poder llegar en este momento. Lo más probable es que el hospital de Villanueva colapse, ya colapsó en la emergencia, según lo que nos decían hace un momento, ya está colapsada la emergencia y uno no ve que en 15 días hayan avanzado la situación. El ministro ni siquiera ha tenido la dignidad de irse a aparecer a Matitlán y ver las instalaciones cómo están. Mandó a su viceministro. El viceministro de Atención Primaria tampoco ha llegado al centro de salud. Usted no ha podido hablar con la directora del centro de salud, estando a 150 metros. No tiene que ver con el sindicato. Es solo coordinación, doctores. Al final ese es el tema. Al final, preocupante. Sí, la cuestión es que, lo dijo la doctora Sasso, los ha dejado tirados a nivel central. Punto. Esto lo tienen que resolver las autoridades, los jefes de ellos, y no lo han hecho. La doctora Orozco, viceministra de Hospitales, es mentirosa, es incapaz. Aquí no ha venido una sola vez. Si no ha venido aquí, diputado, continuemos a resolver la situación de aquí las autoridades. Lo dijo la directora Sasso. Nos ha dejado solo en nivel central. No hay coordinación, no hay acciones. El liderazgo del hospital de Matitlán solo para el gobierno sirvió. Y documentado está. Documentabilidad, piden suba las pruebas, a las va a subir. Pero esto es terrible, esto es inaceptable que la gente de Amatitlán esté en un total abandono porque las autoridades han sido incapaces de coordinar para darle atención a los amatitlanecos y a la gente de los alrededores. El hospital no ha funcionado, no terminó de servir y hoy día esto está en un abandono porque las autoridades no dan la cara, no quieren asumir y están abandonados los hospitales de centro de salud. Así es como está. Tal vez solo la última, nosotros como centro de salud sí hemos tenido coordinación con el director de área, con el viceministro de primer nivel, el cual nosotros ya planteamos el problema. El centro de salud se va a trasladar ahorita a un complejo donde estamos arreglando todas las clínicas, se están ya instalando, ya tenemos un proceso y un cronograma para el traslado del centro de salud. Ya nos están apoyando el primer nivel, el viceministerio del primer nivel con el director de área y nosotros ya tenemos un cronograma de traslado, el cual sí nos están apoyando. Asimismo, a nivel del primer nivel de atención, ellos nos están también colaborando de cómo nos van a dar unas unidades móviles para complementar las clínicas. Nosotros sí ya tenemos dónde nos vamos a retirar, nosotros sí ya tenemos las clínicas, solo estamos colocando los lavamanos en cada clínica y ¿A dónde se va a trasladar el al centro? complejo Las Ninfas. Es un lugar que antes había muchos, son como tiendas de concreto que eran para venta de alimentos, pero nunca se quisieron pasar. Hay 14 espacios que se pueden generar como clínicas de consulta. Se están pintando, se están arreglando, se está colocando todo el proceso. Tenemos que hacer todo lo que es el proceso de traslado y promoción. Ya se está habilitando esa área, solo estamos dejando por un lapso porque ya dijimos que en 30 días cuando se habló con el primer nivel del viceministro y con el director de área, y nosotros sí ya dentro de más o menos aproximadamente menos de un mes nos vamos a trasladar a estas unidades. Se tiene ya todo un cronograma para hacer estos traslados y el cual pues realmente pues nosotros hemos estado siendo apoyados para que podamos trasladarnos a esta unidad. Entonces esto pues ya se coordinó, se aprobó esta área y ya nos la entregaron, por decirle, ya estamos trabajando en ese lugar, el cual ustedes pueden verificar que ya están las clínicas que se están fortaleciendo, ¿verdad? Es un área de concreto instalado y donde nosotros como primer nivel y segundo pues vamos a atender en este centro complejo mientras construyen el centro de salud, que eso también ya está en un paso
para la construcción del centro de salud. Se está metiendo el proyecto. Entonces, es de que ya ellos aprueben, ya llegó también infraestructura y vivienda de comunicaciones, ya dieron el acta de que es inhabitable, ya llegó con red que es inhabitable, tengo las 3 actas, ya se presentaron también a nivel y ya está el proyecto para construcción de un nuevo centro de salud. ¿Dónde se construiría el nuevo centro? En el mismo complejo que está, el viejo se tiraría y ahí se haría el nuevo ¿No, centro no de salud. tienen dificultad con dictámenes de patrimonio? No, ese no, ese es cierto de un centro 54, pero no tiene. A ver, fuimos a investigar y no, ese sí se puede tirar completamente. Ok. Sí, doctor. Cuando hablamos de coordinación, el por qué la doctora no ha platicado conmigo es por la siguiente situación. Estamos nosotros recibiendo directrices de 2 viceministerios. Ella recibe directrices del Viceministerio de Atención Primaria en Salud. El jefe de ella es el doctor Chojó, que es el jefe de la DRIS. La comunicación que yo tengo todos los días es con el doctor Chojó. Con él estamos coordinando. Él gira las directrices a donde corresponde y yo giro las directrices a donde corresponde. Entonces, el hecho de dejar en el aire la situación de que no hay coordinación es una situación, una afirmación un poquito irresponsable, porque sí, porque sí hay coordinación entre el director de la DRIS y el director del hospital de Amatitlán. Si hay algún irresponsable aquí es usted. Gracias. Sí, así es, digo, pero la coordinación. Si usted tiene a la directora del centro de salud a 150 metros del hospital, ¿qué le cuesta ir a hablar? ¿Cómo estamos ustedes? Porque ha habido dificultad. Entonces, mire, yo estoy hablando con el jefe que mi jefe, yo pertenezco al viceministerio de hospitales y ella pertenece al de atención primaria. No, hombre, esas son babosadas. Aquí, lo que uno quiere ver son soluciones inmediatas y lo que estamos viendo es que no hay coordinación y alguna responsabilidad está en cada nivel de usted. Me quedo más tranquilo con el tema de que ya hay un traslado del centro de salud. Eso mismo tendría que haber esperado yo del hospital, básicamente para atender el tema del diagnóstico que puede hacer, porque ustedes no van a poder hospitalizar gente. Hay emergencias que los van a rebasar. Entonces, ¿qué puede hacer el personal allá? Bueno, puede hacer el tema de la consulta externa, este tema del diagnóstico primario para ver a dónde se derivan. Si no hay condiciones ahí, ya hubieran buscado y habilitado un lugar donde hacer esas condiciones mínimas y luego ver cómo se coordina con los otros centros hospitalarios. Y eso de todos modos no resuelve el problema. Yo hubiera esperado del ministro o del presidente decir, miren señores, a Amatitlán le vamos a tener que construir un nuevo hospital y esto va a llevar su tiempo. Mientras tanto se va a trabajar así. Pero no lo vemos. Nosotros seguimos con esa insistencia, nosotros vamos a seguir fiscalizando, nosotros tampoco les queremos quitar el tiempo a ustedes, sabemos de que el tema es importante, ustedes tienen que estar en su lugar de trabajo viendo a ver, pero sí hay temas evidentes, ¿verdad? Que son situaciones de voluntad y de conducción. Si ustedes no tienen la capacidad de decidir, sus jefes deberían de tener esa capacidad de decidir y no lo están haciendo. Es decir, les está quedando muy grande la emergencia a las autoridades del Ministerio de Salud. Esa es la gran conclusión de este tema. El viceministro administrativo diciendo que le va a colocar un poco más de presupuesto, pero colocar presupuesto ¿para qué? Si no se está resolviendo lo que se tiene que resolver. Yo lo he dicho, el hospital de Amatitlán no necesita chapuces. Amatitlán lo que necesita es un nuevo hospital y un nuevo centro de salud, ¿verdad? Y ojalá que sea, y esa va a ser el trabajo nuestro y el aporte nuestro. Ahora, el trabajo de ustedes lo tienen que coordinar. ¿Me permite? ¿Cómo no? Le va a quedar a usted constancia de todo el trabajo que se ha hecho para la planificación del nuevo hospital. El proyecto ya se metió una vez a UCE, y entonces ya el proyecto ya está hecho desde el año pasado y le va a quedar a usted constancia
de esa labor que se ha hecho. Ahora digan, Entonces, porque, sí, mire, perdón. porque yo vi el tema del proyecto y se quedó ahí. Lo vi que se quedó en el CGPLAN, pendiente de avales y dictámenes, y no tuvo el seguimiento correspondiente. Y no es responsabilidad suya, es del viceministro administrativo, la viceministra de hospitales. Yo tengo aquí copia de esos temas. Y son las soluciones que hay que ir buscando. Pero hoy por hoy el problema es que no hemos podido resolver decentemente el tema de la emergencia. Y cuando usted me dice que no ha podido coordinar sus trabajadores, a los que usted tiene, de los cuales usted es jefe, con los de Villanueva, algo está pasando ahí. Bueno, nosotros vamos a seguirle dando atención al tema. Tenemos que hablar con los responsables del ministerio, ¿verdad? Porque sus capacidades están rebasadas y ellos tienen que venir a dar explicaciones, porque dinero tienen suficiente. Lo que pasa es que lo que está pasando hoy en salud está pasando en todo. La mediocridad y la incapacidad, como dijo un diputado, la ineptocracia, y de verdad tiene mucha razón. Bien, nos quedamos con muchas preocupaciones. En lo que nosotros podamos apoyar, vamos a apoyar, ¿verdad? Pero nosotros no somos unidades ejecutoras. A las unidades ejecutoras las tiene el Ejecutivo, y nosotros lo que sí podemos demandar es que haya una respuesta rápida y eficiente a la crisis, porque para eso está el recurso. Y habiendo tanto recurso y uno no ve voluntad o no ve capacidad. Hola, bien, damos por concluida esta citación. Gracias.